Muy buenas noches. Mi nombre es Andrea Henao. El nombre de mis compañeras es Carol Estrada y Andrea López. Entonces, la noche de hoy queremos hacer como un análisis acerca del proyecto Aversión y el temible Doctor Shock, del cual vamos a hacer un análisis, vamos a decir en qué consistió este proyecto y posteriormente vamos a hacer un análisis de todas las fallas éticas que hubieron en cuanto a la experimentación en humanos, todos los parámetros que se rompieron para hacer esta experimentación humana. Ahora, este proyecto Aversión fue dirigido por el doctor Aubrey Levin, médico psiquiatra, que ingresó en el año 1969 a las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica. Entonces, este señor buscaba como seguir una serie de conductas de jóvenes entre los 16 y 22 años que tuvieran algún tipo de vicio, como por ejemplo conductas homosexuales, apetencia por las drogas. Buscaba en esos jóvenes algún tipo de vicio. Entonces, ¿qué hizo este señor? Este doctor lo que hizo fue que, tras una observación previa de estas personas, analizar sus conductas, cómo se comportaban en el área militar, seleccionó entre esos rangos de edad ciertas personas y les dijo que iban a ser sometidos a una experimentación, pero él no obtuvo un previo consentimiento informado, simplemente les dijo que era algo que no iba a afectar sus niveles de vida, que no iban a haber muertes, que en fin, era para un beneficio de ellos, a lo cual accedieron. Entonces, al acceder a el doctor empezó con su proyecto. Ahora, ¿en qué consistía este proyecto? La terapia de aversión consiste en hacer un tipo de recambio mediante agentes externos, como agentes químicos, eléctricos, en fin, una terapia de cierto modo dolorosa. Cambiar esos vicios, cambiar, por ejemplo, si una persona es homosexual, que sea heterosexual, o por ejemplo una persona que tenga apetencia por los vicios, que ya no la tenga. Pero resulta que este doctor no hizo las cosas de la forma correcta. Lo único que hizo fue generar dolor, generar miedo, inclusive muertes, suicidios, promover los suicidios por parte de las personas participantes en dicho proyecto. Entonces, este doctor cogía, por ejemplo, a las personas homosexuales, ponía una imagen de su sexo de preferencia. Esta terapia consistía en que el doctor ponía unos electrodos en el paciente en el que estaba realizando el procedimiento. Y al poner estos electrodos, cuando la persona que estaba siendo examinada generaba su punto máximo de excitación, él generaba una descarga eléctrica a través de sus electrodos para que esa sensación se revirtiera, ya no fuera una sensación de placer, sino que se convirtiera en odio, en una sensación totalmente diferente a la excitación. Entonces él creía que con esto las personas iban a revertir sus vicios, y no fue así. De hecho, él decidió someter a esas personas por 6 meses a distintas terapias para ver si su proyecto sí tenía eficiencia, pero no fue así. ¿Qué pasaba? Los pacientes terminaban suicidándose. Si estos pacientes no resultaban, si lo que él quería no era eficaz, ya trascendía a aplicar procedía a aplicar este tipo de hormonas en ellos, o muchas veces, si las hormonas no funcionaban, ya eran sometidas a cirugías, a cambios de género, lo que terminó siendo un brutal experimento. ¿Por qué? Porque generó muchas muertes, generó mucha incertidumbre, muchos suicidios, y generó infinidad de problemas mentales en estos pacientes, que
pues que anteriormente ellos no fueron informados, no se les fueron dadas algunas como recomendaciones, no, no se exacerbó ninguno de sus problemas para lo que inicialmente se buscaban. Entonces, posterior ya más adelante, mis compañeras les van a explicar un poco más en cuanto a la ética, cómo este proyecto violó el código Nuremberg y una serie de códigos que fueron creados para la experimentación en humanos. Analizando este experimento desde la ética, nos basamos en el Código de Nuremberg, ya que este nos da ciertos principios básicos para satisfacer los conceptos morales, éticos y legales. El primer principio no se cumple, ya que los pacientes eran forzados a participar en el experimento. El segundo tampoco se cumple, ya que este experimento no tenía buenos resultados para la sociedad, sino todo lo contrario, porque los pacientes no podían volver a sentir una excitación y esto produjo que muchos de ellos se suicidaran. El tercero no se cumple, ya que este experimento no fue realizado previamente en animales, por lo tanto no tenían resultados previos para justificar la realización del experimento. El cuarto no se cumple, ya que la corriente eléctrica y la castración producía daños físicos, mentales y mucho sufrimiento en los pacientes. Y el quinto punto no se cumplía porque producía un daño irreparable en los pacientes, ya que los castraban químicamente. Continuando con el aporte de mi compañera Carol sobre el proyecto Aversión y el terrible Dr. Shock, ella les acaba de explicar el por qué este proyecto viola los 5 primeros principios sobre el código de Nuremberg. A continuación yo les voy a dar un dato del por qué viola estos derechos y no cumple con este código de Nuremberg. El sexto principio habla de que este código, de que en cualquier experimento el riesgo tomado no debe superar el riesgo determinado por el proyecto. El objetivo de este proyecto era reconvertir a las personas homosexuales y drogadictas para que cambiaran su pensamiento, pero sí se excedía con los riesgos, ya que lo que hacía era torturarlos hasta que ellos no quisieran pensar más en lo que tenían, y también los castraban químicamente, les cambiaban su sexo. Por lo tanto, esto excede al límite los riesgos tomados. El séptimo punto habla de que las condiciones para realizar estos eventos deben ser óptimas y deben ser adecuadas para que no vaya a ocurrir alguna lesión, para que no vaya a ocurrir algún riesgo de muerte o incapacidad. Y esto se realizaba en reclutamientos militares, los cuales no tenían las condiciones óptimas, y esto lo que hacía eran torturarlos y herir a estas personas. Por lo tanto, tampoco cumple con este punto. Bueno, el octavo principio habla de que el experimento debe realizarse por alguien que esté altamente calificado para realizarlo, como un científico o un médico. El médico que lo realizaba, el llamado Dr. Shaw, sí era un médico psiquiatra calificado, que luego se convirtió en soldado, pero él utilizaba forzosamente a otros soldados, los cuales no estaban calificados para realizar esos experimentos. Por lo tanto, también se viola este octavo principio. El noveno principio dice que los individuos tenían el derecho para, en momento de sentirse lesionados mental o físicamente, tenían el derecho para pararlo, pero esto no se les era posible, ya que se les obligaba a participar del tratamiento por lo menos 6 meses. Y si en caso de que este tratamiento, el cual constaba de mostrarle imágenes de homosexuales y torturarlos con electrodos en sus partes íntimas para que no quisieran pensar más en los homosexuales, si esto no funcionaba, lo que hacían era castrarlos químicamente. Ellos no podían tener derecho sobre lo que querían hacer, ni podían renunciar al tratamiento en cualquier momento. Y el décimo punto dice que el médico o el científico que está realizando el tratamiento
si ve que esto puede traer un riesgo, una incapacidad o muerte al paciente, él mismo debe interrumpir el tratamiento, lo cual el Dr. Shock en ningún momento lo hizo. Él desde el principio sabía que esto traería lesiones y torturas a estos individuos porque sabía los materiales y las acciones que iba a realizar en ellos. En ningún momento él interrumpió el tratamiento y siempre lo continuó. Por estos 10 principios, por la violación a estos 10 principios, se puede decir que este tratamiento o que este proyecto científico está violando la ética y está violando el Código de Nuremberg. Muchas gracias.